En 2015, tener internet gratis era un sueño hecho realidad para quienes no podían pagarlo. Aplicaciones como HTTP Injector y Pincho se convirtieron en secretos bien guardados. Foros y grupos de Facebook estaban llenos de configuraciones que explotaban fallas en las compañías de internet, creando un mercado negro alrededor de estas apps. Estas parecían una solución perfecta, pero, en realidad, eran un riesgo enorme para tu privacidad y tu teléfono. Sin embargo, ¿cómo funcionaban estas aplicaciones, y qué pasó con ellas después de tantos años? Desde que se crearon las redes móviles, la necesidad de ahorrar datos o no tener dinero para comprar llevó a muchos usuarios a buscar alternativas para conectarse sin gastar dinero, ya que con el tiempo los precios de estos servicios se volvían insostenibles, y esto dio origen a las aplicaciones que prometían internet gratis o datos gratis, como Pincho. Pincho, creada inicialmente para ayudar a usuarios en países con censura, funcionaba mediante túneles VPN, SSH y proxies HTTP. Esto que dije anteriormente te explicaré después. Sin embargo, los usuarios pronto descubrieron cómo usarla para evadir los controles de ISP. Posteriormente, surgieron herramientas más avanzadas como HTTP Injector, que permitían configuraciones más específicas y efectivas para obtener acceso gratuito a Internet. El auge de estas aplicaciones se debió principalmente a una falla en la infraestructura de los ISP, Internet Service Provider o proveedor de servicios de Internet. Para los del barrio, las compañías de Internet como Claro, Movistar, Tigo y Telcel, entre otras. Los operadores hace años no podían distinguir correctamente entre el tráfico de servicios gratuitos y el tráfico regular. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hace años, los operadores no tenían herramientas avanzadas como la inspección profunda de paquetes, DPI, lo que dificultaba diferenciar entre el tráfico legítimo de servicios gratuitos, como WhatsApp o Facebook, y el tráfico regular. Esto permitía que los usuarios usaran configuraciones especiales para hacer parecer que todo su tráfico provenía de servicios gratuitos, como redes sociales o apps de mensajería. Básicamente, si una red social tenía una configuración que permitía ver ciertas cosas, pues los usuarios de estas apps se camuflaban entre estos servicios gratuitos como Facebook Like, esto entre 2010 y 2022. Todas estas aplicaciones dominaron foros, tutoriales y redes sociales, convirtiéndose en herramientas esenciales para quienes no podían pagar planes de datos por alguna razón, lo que nos lleva a preguntarnos: las aplicaciones para obtener internet gratis, como HTTP Injector, Pincho o KPN Tunnel, HTTP Custom y muchísimas más, empleaban una combinación de métodos y configuraciones específicas para engañar a los ISP gracias a ciertos métodos que surgían cada vez que un método moría, o sea, que cada vez que una empresa o ISP tumbaba un método, los usuarios de estas aplicaciones ya tenían como 10 más, lo que generaba una clase de mercado negro entre las comunidades, pero ese tema lo veremos más adelante. Ahora veremos cuáles eran los métodos. Zero Rating Exploits y Free Reading. Estos métodos aprovechaban las ofertas de acceso gratuito a ciertas plataformas, como WhatsApp o Facebook, manipulando el tráfico para redirigirlo a otros destinos. Por ejemplo, con un payload diseñado para redirigir el tráfico de API WhatsApp.com, los usuarios podían utilizar Internet completo sin ser detectados por el ISP. Host modificados. Usaban nombres de host que eran básicamente las direcciones que se fingían como API WhatsApp.com, y al mismo tiempo de servicios autorizados o dominios que no consumían datos. Se configuraban proxies que eran los encargados de redirigir y camuflar la conexión para luego redirigir todo el tráfico bajo el mismo dominio, lo que permitía eludir las restricciones del ISP. Congela megas. Y por último, este método permitía a los usuarios navegar después de consumir los datos gratuitos ofrecidos por la operadora, congelando el contador de datos móviles. Funcionaba al crear una interrupción intencionada en la conexión con el servidor de facturación del ISP, de manera que no registraba el consumo adicional. Las apps como HTTP Injector podían mantener activa la conexión mientras el contador de megas no avanzaba, aunque este método es relativamente nuevo. Pero todos estos métodos funcionaban gracias a los protocolos. ¿Pero qué son los protocolos? Básicamente son como un conjunto de normas que permite la comunicación entre dispositivos, ya sean computadoras, celulares, tablets, etc. Y los que usaban estas aplicaciones eran los siguientes. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, es el protocolo estándar para transferir datos en la web. Las aplicaciones modificaban los encabezados HTTP, como Host User Agent, para que el tráfico pareciera provenir de servicios permitidos. SSH, Secure Shell, proporciona un túnel seguro para transferir datos cifrados. Es ampliamente utilizado en estas apps porque garantiza que el tráfico no pueda ser inspeccionado por el ISP.
SSL/TLS, cifra las comunicaciones para proteger la privacidad del usuario. Este protocolo se utiliza para crear conexiones seguras, como HTTPS, y evita que los datos sean manipulados en tránsito. DNS, Domain Name System. Es el sistema que traduce nombres de dominio, como www.google.com, en direcciones IP. Las aplicaciones manipulaban consultas DNS para redirigir el tráfico a través de túneles, disfrazándolo como consultas legítimas. APNS, Access Point Names. Son los puntos de acceso que configuran las operadoras para conectar dispositivos a su red. Cambiar los APNs en el dispositivo permitía que las apps dirigieran el tráfico hacia servidores alternativos y evitaran restricciones del ISP. Y luego estaban los túneles, que eran conexiones seguras que permitían camuflar el tráfico de los usuarios. Los túneles SSH creaban una conexión cifrada con un servidor remoto, redirigiendo el tráfico para ocultar su verdadero origen y destino, evitando la inspección del ISP. Pero para poder configurar estas aplicaciones o archivos también eran necesarios los payloads, y el contexto de esto es que son conjunto de datos que se envían en el cuerpo de una solicitud o respuesta HTTP. Los payloads básicamente son comandos de carga dañina para inyectar a una red aprovechando sus vulnerabilidades. Se necesita de un host funcional que me reciba del otro lado y un puerto, y esto es una técnica que se utiliza para acceder a los recursos en un servidor web. El puerto 80 es el puerto estándar para HTTP, mientras que el puerto 443 es el estándar para HTTPS, entre muchos puertos más para cada protocolo. Pero hacer un payload para cada compañía no es nada fácil. Sin embargo, la pregunta es cómo se obtenían. Los usuarios podían crear sus propios payloads si tenían conocimientos técnicos, pero la mayoría dependía de lugares como Facebook o Telegram, que mayormente estaban llenos de configuraciones compartidas por otros usuarios, y en el auge de estas aplicaciones, habían grupos con hasta 20.000 usuarios. Y segundo, generadores de payloads, herramientas especializadas que facilitaban la creación de configuraciones personalizadas sin necesidad de entender todos los detalles técnicos. Y todo esto nos lleva a la configuración final. Los archivos como HC/EI eran esenciales para el funcionamiento de aplicaciones como HTTP Injector, HTTP Custom y KPN Tunnel, entre otras. Estos archivos actuaban como paquetes preconfigurados que contenían todos los parámetros necesarios para establecer una conexión. En lugar de que los usuarios configuraran manualmente parámetros complejos, estos archivos empaquetaban la información necesaria para conectarse. Esto incluía payloads, credenciales de servidores SSH, información como la IP, puerto, usuario y contraseña necesarios para establecer el túnel, como SSL/TLS. Estos archivos simplificaban el uso de las aplicaciones, permitiendo que personas con pocos conocimientos técnicos pudieran obtener internet gratis con solo cargar un archivo en la app. Y junto con esta automatización estaban los métodos y las configuraciones para diferentes países, regiones, compañías, etc. Como decía, cada archivo estaba diseñado para funcionar con un ISP y una región específica. Por ejemplo, en mi caso, que soy de Colombia, existían los Movistar por regiones, X compañías sin redes, Movistar con paquete de WhatsApp, etc. Esto se debía a que las vulnerabilidades explotadas eran únicas para cada red. Por ejemplo, un archivo EI para operadora A en México no funcionaría para operadora B en España, y todo esto dio paso a un mercado negro. Al mismo tiempo, estos archivos también permitían proteger las configuraciones de los creadores. Al estar cifrados, los parámetros internos no podían ser modificados fácilmente, creando un mercado negro en el que algunos usuarios vendían estos archivos a cambio de dinero o intercambios. Por ejemplo, si tumbaban un método de cierta operadora, ya había gente vendiendo uno nuevo en redes sociales como Telegram, WhatsApp y Facebook. Lo mismo pasaba con las configuraciones de archivos. La gente mayormente agarraba las que daban gratis, las modificaban y las vendían por las redes sociales que mencioné antes, lo que generaba un mercado negro. Gracias a que todo esto no era legal de por sí, venderlo se volvía el doble de no legal, lo que generaba pues ciertas disputas por el, entre comillas, tráfico de configuraciones, métodos, aplicaciones, lo que mayormente generaba un sinfín de estafas y mucho más, lo que nos da paso a hablar de estas aplicaciones. No se salvaban de tener problemas, y aunque fueran innovadoras, estas mismas presentaban y presentan varios problemas significativos que afectan tanto al usuario como a los ISP. Uno de los principales problemas era el cifrado constante y las conexiones múltiples necesarias para mantener los túneles activos, lo que hacían que sobrecargan el procesador y la batería del celular. Esto genera calentamiento y puede reducir drásticamente la vida útil de tu teléfono, y junto con esto estaban las conexiones inestables gracias a que las configuraciones
suelen depender de servidores gratuitos, que pueden estar saturados o caídos. Además, los ISP actualizan constantemente sus sistemas para bloquear estas prácticas, lo que hace que estas apps dejen de funcionar de un día para otro, o en el peor de los casos banear tu SIM card o hacer que las megas que recibía fueran muy bajas, lo cual hacía que prefieras no tener nada a tener esa velocidad de megas cuando te medio baneaban. Pero al mismo tiempo estaban las vulnerabilidades de seguridad, ya que el tráfico redirigido pasa por servidores de terceros que no siempre son seguros. Esto expone a los usuarios a riesgos como: los servidores pueden registrar tus datos, como contraseñas o información personal. Algunas configuraciones pueden incluir spyware o scripts maliciosos que infectan tu dispositivo. Y por último, en este punto están el impacto en los ISP y los usuarios legales. Estas prácticas representan pérdidas millonarias para los ISP, lo que a menudo resulta en tarifas más altas o restricciones más estrictas para los usuarios que pagan. Actualmente, la situación para estas aplicaciones ha cambiado drásticamente, aunque aún se utilizan en ciertos contextos como VPN, como en países con censura estricta, su efectividad ha disminuido considerablemente después de 2021. ¿Pero por qué? Los proveedores de Internet han implementado tecnologías más avanzadas para detectar y bloquear estas prácticas. Y por último, estas aplicaciones, más que todo, han dejado de ser tan usadas como antes y se han transformado en otro tipo de aplicaciones, donde previamente se cargan las configuraciones y archivos, lo cual hace que solo tengas que ver un anuncio para tener cierto tiempo de uso, y pasado el tiempo, pues ya no podrás usar ese servidor, lo cual lo hace un ciclo de ver anuncios por tener internet gratis, cosa que sigue siendo para nada legal, pero más elegante, y esto se ha visto desde 2022 por lo que tengo entendido. En conclusión, estas aplicaciones fueron un ejemplo de cierta manera innovación tecnológica en su momento, pero los avances en seguridad y el acceso más amplio a Internet han reducido su utilidad. Hoy en día, es importante considerar los riesgos y evaluar si realmente vale la pena utilizar estas aplicaciones, dado que ya te comenté todos los problemas.